Gracias. Y, en fin, agradecer que también bueno, espero que esto resulte de interés mi comunicación, que mire, los asuntos guineanos que ya de por sí han sido sistemáticamente silenciados en España, y no solo durante la etapa colonial, también ahora, ¿no? Bueno, ahora como es un país que está casi nadando en petróleo, parece que se le escucha un poquito más, ¿no? Para entrar en el tema, quiero hacer un breve contexto histórico que yo creo que permitirá entender mejor el centro de mi comunicación. Cuando hablamos de Guinea en esa época, a finales del siglo XIX, quiero aclarar que nos estamos refiriendo fundamentalmente a lo que era la isla de Fernando Poo, que se llama Las Mozas, una pequeña isla de apenas 2.000 kilómetros cuadrados, que está situada en el golfo homónimo de Guinea, que hoy es la isla de Leopoldo. Esta isla originariamente portuguesa y pasó a España a finales del siglo XVIII. Se firmó un tratado del Pago, por el que se intercambiaron territorios, y lo que España perseguía en ese momento, y queda así explicitado, dicho expresamente en el tratado, era entrar en el fabuloso negocio de la trata de negros, la trata de negreras. Luego, durante el siglo XIX, y una vez que este negocio de la trata pasó a ser ilegal, la isla de alguna manera quedó abandonada durante décadas, y solo los intereses de Cuba, los intereses cubanos, que entonces era la isla también perteneciente a la corona española, permitieron que siguiera Fernando Poo bajo soberanía española durante todo el siglo XIX. De alguna manera, Cuba actuó como metrópoli de Fernando Poo y del Golfo de Guinea en aquellos momentos. Y esto era así por dos motivos: porque resultaba una isla clave como soporte para seguir ejercitando la trata ilegal, y en un primer momento esta trata se siguió ejerciendo hasta bien entrado en el último tercio del siglo XIX, y en segundo lugar, cuando ya era insostenible este comercio humano, fue destino de emancipados y diversos cubanos, como que estaban en las comunidades cubanas, y también destino de otros deportados por motivos políticos. A cambio de todo esto, de estos servicios prestados, podemos decir, Cuba se hacía cargo del presupuesto, de los gastos que costaba a la corona española el mantenimiento de esta isla. Esta es la situación hasta, como digo, bien entrado el último tercio del siglo XIX. Se produce un cambio importante hacia 1880. Este cambio tiene que ver no tanto con ese súbdito interés que tienen las potencias europeas en África, que queda cristalizado en el Congreso de Berlín en 1895, conocido el Pacto de África, cuanto los cambios intrínsecos que se a partir de 1880, el cultivo del cacao se ha perdido. ¿Se me escucha? No, seguimos ahí, lo que pasa es que si empieza a bajar la calidad, voy a quitar el vídeo nuestro y el audio nuestro para que no baje la calidad, por si acaso. No te preocupes, seguimos ahí. Pero a mí se me escucha bien. Se escucha bien, sí. Bien, me escucha perfecto. Continúo entonces. Luego que se produce un cambio notable al finalizar hacia 1880, que consiste fundamentalmente en el crecimiento de unas plantaciones de cacao que van destinadas a la exportación a los mercados europeos, primero al mercado británico y luego
al mercado español. Prácticamente en 10 años, en que los 10 años que transcurren entre 1880 y 1890, se va a poner en explotación el 50% de la superficie cultivable de la isla. Tampoco era muy grande, naturalmente, fue la montañosa y solo las llanuras que las permitían en ese sentido. Pues bien, este crecimiento de una agricultura próspera conlleva la formación de una burguesía de origen criollo en esa isla. Son plantadores, antiguos comerciantes procedentes de las costas africanas, desde la comunidad inglesa de Sierra Leona, fundamentalmente, que habían abandonado el comercio de aceite de palma, que no quieren ser plantadores. Después llegan algunos inversores insulares, portugueses y sobre todo españoles, del área de Barcelona. Entonces aquí se constituye un lobby que controla la economía de la isla, pero que tiene un problema y es que no tiene posibilidad de trasladar sus intereses a los centros de decisión de la agricultura de una manera rápida, se muestra con un cuello de botella. Inmediatamente que es la escasez y la carencia de la mano de obra. Lo mismo que en las americanas, siempre le hago las plantaciones. Y este lobby surgido allí en la isla de Sinapozó, que está sentado en la ciudad de Santa Isabel, que era la capital, en la actual ciudad de Malabo. Necesita el soporte metropolitano del Estado para sufrir a esas problemas. Primero, como digo, el tema de la mano de obra. Lo que buscan es que la metrópoli legisle y permita la ejecución forzosa del trabajo de la población que era la población nativa de la isla. Y en segundo lugar, necesita también este auxilio del Estado para la firma del convenio con las colonias británicas, con el caso de Sierra Leona, o bien con la República de Liberia, para que iniciaran la salida de braceros hacia la isla de Fernando. Poco después llega otro problema que tienen que enfrentarse los plantadores, y es que se implanta un arancel en la isla de Fernando. En 1893 prácticamente no había ninguna imposición, pero el viraje proteccionista que invade la península en 1891, lo que implantar el arancel, pues acaba extendiendo, como bien sabemos, a las colonias. Esto responde a unos intereses metropolitanos muy claros que se quedan cristalizados con las compañías petroplásticas, que se hacen con el monopolio de los vapores correos. La península, es una medida, la implantación de la arancel en esta fecha, una medida que favorece los intereses peninsulares, podemos decir, pero que está en contra de los intereses alternativos. Y además se ve agravado en 1999 con las reformas políticas que lleva a cabo el ministro de Hacienda y ahora se han de la peninsular, implanta incluso un impuesto de un arancel de 0,9% a la entrada del puerto de Barcelona. Esto supone un cambio en el traslado del comercio de Fernando Pó, iba destinado fundamentalmente a sacar el puerto de Liverpool, el mercado peninsular y el puerto de Barcelona. Pero claro, como digo, va un viento que sopla en contra de los intereses transportistas. Por eso, estos plantadores se constituyen en lobby y buscan cauces de representación de estos intereses. Porque hay un problema de partida y que no hay representación parlamentaria. ¿Cómo?
Sí. Ah, pues todavía que yo no sé. Sí. Bueno. Bueno, lo que estaba comentando, no sé si se me ha oído, que como no había posibilidad de representación parlamentaria, este grupo, ¿me oye ahora? Sí, 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 Gracias, muchas gracias. Este lobby busca otras posibilidades alternativas de representación. Bueno, existían algunas instituciones como los consejos de vecinos, por ejemplo, que se habían creado en 1880, donde había una representación municipal. Pero lo que sucede es que como este consejo estaba presidido por el gobernador, esas cosas se sienten coagulados y lo expresan así claramente, ¿no? No sienten libertad para llevar a cabo sus peticiones. Entonces buscan una serie de mecanismos alternativos que fundamentalmente consistía en escribir cartas, comunicados, peticiones a distintas instancias. Una parte al propio gobernador general de la isla, por otra al Ministerio de Ultramar, o a veces intentaban llevar noticias a foros de la capital, como la Sociedad Geográfica de Madrid, o en la Sociedad Geográfica de España, o en el Ateneo de Madrid. Claro, muchos de estos escritos eran presentados directamente. En el gobierno general hacían una criba y no llegaban a la península. Cuando se dirigen a los gobernadores generales se encuentran con actitudes muy distintas. A veces se encuentran gobernadores receptivos, como es el caso de un gobernador llamado José de la Fuente y Pasabé, que cuando llega a la península, él tiene decidido dar una conferencia en la Sociedad Geográfica para clarificar y dar a conocer la situación de la isla. Porque dice que no quiere que su informe oficial se pueda armar en un cajón ministerial y que nadie. Geográfica no se les permite, a pesar de que se había anunciado allí. Sí tiene más voz en el Ateneo, que fue una institución más abierta, la Sociedad Geográfica no está muy ligada a los títulos de poder de la información, pero el Ateneo. Y lo que anuncia la conferencia que tiene cierto eco, que a pesar de que se había anunciado también la publicación. Esta publicación no consigue las presiones del Ministerio de Ultramar, que son evidentes, ante las protestas de los misioneros salesianos de la isla, piden llevar a cabo esta publicación. Recurren también a otros gobernadores, como por ejemplo Rodríguez Vera en 1897, entonces envían un escrito, prácticamente todos los plantadores de la isla, en el que precisamente, bueno, pues demandan esa libertad de la que carecen, ¿no? Este escrito, voy a hacer una cita literal, breve, piden orar con libertad. Una institución, perdón, tiene la creación de una institución que les permita orar con libertad, que esté compuesta por personas arraigadas en el país, y que en ella exista una entidad que por las solícitas atribuciones como está revestida parte de la discusión y la acción para deliberar y obrar bien de los intereses del Estado. Naturalmente, se refieren al gobierno, al gobernador general, que es quien se lo... Bueno, ellos en realidad lo que querían era crear una cámara de comercio, pero en Madrid y en el gobierno de Santa Isabel se interpreta muy mal, porque claro, esta carta, estas peticiones, cuando las hacen en el año 97, está entonces ya la guerra de Cuba en España, y lo interpretan como un afán independentista de los fernandinos, y entonces bloquean automáticamente cualquier posibilidad de cambio. Otro recurso al que echan mano es ponerse en
contacto y enviar comunicados escritos a algunos diputados. De modo que en un momento determinado hay un diputado, una americanista, conocido, María de Lara, un diputado republicano, a quien llegan estas peticiones y él las lleva al Congreso en las pocas ocasiones en las que había posibilidad de discutir Fernando Poo. Es a propósito de la discusión de los presupuestos. Los presupuestos para Fernando Poo se aprobaron en la península. Ya Cuba no se hacía cargo de después del año 1885 y Laura, como digo, se hace eco de estos intereses que le llegan desde Fernando Poo. Es una intervención que tiene un debate, a mí me parece muy interesante, muy significativo, en junio de 1898, con el ministro de Ultramar, el presidente Romero de Rilón. Laura, precisamente, como digo, se hace eco de estos intereses. Lo que viene a decir es que no es posible que se aprueben unos presupuestos, unas cortes en las que ni siquiera hay representación de Fernando Poo, y una parte de los gastos sufragaba la península, pero otra parte procedía ya de imposiciones que se habían quedado allá en Santa Isabel. Entonces, una y otra vez, Laura reivindica la necesidad de dar cabida a estas voces. Dice, mientras no se garantice una cita literal, como es el resultado, mientras no se garantice la libertad en aquellos países, es decir, porque Guinea, naturalmente, mientras no está en una condición inferior y muy deficiente. Bueno, tengo una intervención siempre en ese sentido, y la respuesta que se encuentra en el ministro de Ultramar no puede ser más clara. Quiere decir que el Vicente Romero de Rilón no es un ministro que estuviera ligado a los conservadores, ultramontanos que existían en la península, al contrario, Vicente Romero de Rilón era un genuino representante histórico del radicalismo democrático español. Y era cualquier posibilidad, una respuesta. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, Vale. se ve Siguiendo esto, entonces, termino en un minuto ya. Sí. Estaba comentando esta aprobación, ¿no?, del gobierno, del Parlamento español, negando cualquier posibilidad, dejando todas las voces que venían de Guinea. Termino con una cita de Ultramar, que decía: es un representante de los demócratas españoles, precisamente, que no eran la persona ligada a la ultramontana, y la respuesta es determinante. Dice: es que esos indígenas de Fernando Poo, no por su voluntad, sino por el fatalismo de la especie, están en disposición siquiera en estos momentos a recibir el régimen de esa independencia. Y me refiero no a esa independencia política, sino a esa especie de independencia lenguada que su señoría quiere para ellos. Pero, y ahora viene Maduro, dice: en uno o dos congresos de antropología ha discutido grandemente esta cuestión, refiriéndose a las naturales de Fernando Poo, y no han faltado autoridades muy respetables en esta materia que han llegado a estimar que dentro de la teoría que se iba experimentando en este tiempo, relativa a la presencia del hombre, los naturales de Fernando Poo son los que están indicados como más próximos a la especie del mono. Y yo creo que ya no hace falta más citas para ver de qué modo tan tajante silencia el
tenía de Fernando Cojo. No hay manera práctica. No se le reconoce ni siquiera como interlocutor ni la posibilidad de la cara incluso que le llega a la categoría de persona. Sí, con esto termino mi intervención, espero que se haya podido seguir y que haya resultado de